Muy buenos días, vamos a compartir un poco más de Warship. Hoy recién empezando la temporada con la cuenta pequeña. Eh, Esta season la verdad que no le iba a jugar con la cuenta pequeña, pero hay mucha gente que está empezando Warship en dos motores y me está pidiendo ayuda. Y, um, y bueno, así que vamos a tener que jugar esto porque si no, no, ni siquiera les puedo responder el tema de los diseños en dos salas, porque como no lo estaba jugando, no tenía ni idea, ¿sí? Pero yo le había comentado que seguramente que Fujizuki iba a ser lo mejor en dos motores para empezar la season. Después en tres salas tenemos el también se puede usar el Fujizuka, tenemos granaderos con brick, o algunos están usando full guerreros con brick, que también es buena opción, digamos, y muchos lo estaban usando. Así que digamos, hay varias opciones. Pero yo lo estaba recomendando el tema de granaderos porque es un combo que creo que dura un poquito más. Por más que nada para la gente que no tiene infinitas. Porque si usted no tiene infinita y quieren jugar con guerrero, obviamente le va a alcanzar un ataque y después van a tener que esperar 2 horas. Entonces no tiene mucho sentido. Eh, el Fujizuka lo mismo. El ataque de Fujizuka, los fusileros y la azúcar desaparecen súper rápido. Y si lo comparamos con granaderos, por lo menos los granaderos no se mueren todos. Si atacamos bien, capaz que no muere ninguno, o como mucho dos, tres granaderos. Entonces, como que dura un poco más. Esta temporada cuenta con una función nueva, nodos de elección para tropa. Esto no proporciona a la tropa. Bueno, es lo que ya les había comentado yo. Dice las tropas con el nivel máximo recibir una sexta mejora. Bien. Bueno, a ver, arrancando esta season, lo primero que necesitamos es tener siempre lanchas al máximo, porque si no vamos a desplegar menos tropas y ya el ataque obviamente va a ser más débil. Tropas para el ataque, Zukas, obviamente maxear Zukas y fusileros, que es la tropa que vamos a usar para atacar. Y en este caso tenemos el nodo extra de tropas, que aquí sería Zukas, porque necesitamos barrer más rápido. Sí, los fusileros también obviamente serían buena opción. Bueno, fusilero o Zuka, digamos, el que tengan. ¿Sí? Pero si eligieron Zuka, mejor todavía. Después, ¿qué más? Eh, Vamos a ir por la salud estructura. Sacamos la cortina de humo, sacamos torre, salud estructura. Sacamos metras, morteros. Aquí arriba que tenemos, tenemos para sacar más defensa. En este caso, morteros. Y tenemos el daño de estructura. Bueno, en dos salas ya prácticamente estamos maxeados. Así que vamos a empezar a subir la defensa. Esto es nivel 4. Salud estructura al 40%. No lo voy a maxear porque la verdad que no me va a alcanzar para todos. Sí, también el llamas lo quería subir. Tampoco me alcanza para subir el llamas al level 4. Sí, me faltan fichas. Tenemos cofres para tenemos 6 cofres acumulados porque como no jugamos ayer, tenemos varios cofres acumulados, así que vamos a empezar a jugar y a sacar esos cofres. A ver. Esto. De este lado no tengo mucha torre francotiradora, así que vamos a llevar una para allá. Recuerden que en dos salas, en dos salas no hay bengala.
No hay bengala. Que cuidado con eso. Energía de cañonera no necesitamos para nada porque como no hay nada, solamente cortinas de humo que pocos no se va a usar mucho la verdad, no hace falta mejorar la cañonera. Así que con esto, con este diseño random vamos a empezar y a ver cómo están jugando el resto de jugadores y ya nos vamos adaptando un poquito. Yo creo que 4 y 4 funciona, debería funcionar bien. Vamos a ver estos diseños. Tenemos muy buena base. Dos de Zuka, una de Fusi, dos de Zuka, una de Fusi por acá. Bueno, quedaría para repartir una de Fusi para cada lado. Repartir uno y ya estaría. Una de Fusi más para la parte izquierda y... la parte izquierda mío solté muy lento la lancha de Fusi, entonces gran problema ahí. Voy a tapar amigos las dudas porque van a morir en vano acá. Por otro lado están llegando ya al núcleo. Bueno, el humo, por lo menos para salvar tropas de un costado, sirve. Porque si ustedes no tapan ahí, van a morir. Y nada, no tiene sentido de que mueran, pues vamos a tener menos tropas rápido. Vamos al ataque del rival. ¿Qué hizo? Warrior con Zukas. Y encima mete todo por un solo costado. Como le dije, no conviene meter solo por un solo costado porque va a ser lento. Y bueno, y encima metió con Warrior que no. Con Warrior no. Ni a palos. Y se retira. Se retira de una. Ya capaz que vio los cuatro morteros ahí, se asustó un poco. Bueno, al toque subimos ya a rango 10. Con esta ficha que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Ponemos la salud estructura al máximo, primero que nada. Y llamas al 4. Agregamos otros llamas a la base. Ahí está. Bien. Pueden ver que esta base es más o menos lo que tengo yo, pero este está un poco más maxeado, ¿no? Lo bueno de este jugador es que por acá puso solamente llamas. Entonces arrancamos con Zuka facilito. Y este jugador, como el diseño no lo veo así como que está bien acomodado, espejo en ambos lados, pues directamente vamos a atacarle por un solo costado. No me complico. Entra ahí la de Fusi. Hasta que tumbemos los llamas, recién entran los Fusi. Ahora sí. Los Fusi entran justo para defender los disparos de metralla. Nada más. Lo que pega el mortero ese. Los morteros sí que son bastante rotos. Bueno, no tengo para mandar bengala directo a motores, así que aquí, como estaban pegaditos, no pasa nada. Listo, 3-5. Barriendo por un costado. Vamos a hacer el ataque al rival. El tiempo. 2.56. Vamos a ver cómo atacó el rival. Si separó tropas por ambos lados o atacó por un solo lado. Como yo. Mete 2 lanchas de guerrero, 3 lanchas de fusilero y 3 lanchas de Zuka. Está buena la combinación como para que... está buena la combinación como para que le dure más la tropa. Así tiene para más ataques. Está bien buena la idea, digamos. Porque el Fusizuka ya se me está acabando. Creo que me alcanza para un ataque más y ya no tengo tropas. Y bueno, combinando con por lo menos una o dos lanchas de Warrior, va a durar tirar un poquito más la combinación. Está bien.
Lo mismo. Voy a ver si combino esta Warrior para que me dure un poquito más. Ahí van los Warriors. .313. Este diseño estaba muy a la parte derecha, los motores estaban bien a la parte derecha, por eso también pude volver a atacar por el mismo lugar. Porque bueno, como digo, depende de en qué parte estén los motores. No estaban bien centrados. En cambio, yo los motores los puse un poco más centrados, no los puse tan pegaditos, entonces le va a costar un poco más llegar a los motores. 2.54 el rival. Así que obviamente que ganamos ahí. Lo hicimos más rápido. Bien. Me gustaría sacar por lo menos el primer cofre. No tengo ya muchas tropas, pero acá si pagamos con diamantes vamos a poder usar. Pagamos con diamantes y vamos a compartir un ataque más para sacar por lo menos el primer cofre. Si no ya se empieza a acumular y perdemos fichas. Aunque igual con esta cuenta pequeña ya perdí como 4 cofres desde ayer que inició hasta hoy. A ver. Nada más. No, estas azúcares no son nada inteligentes. En vez de irse para el motor, no, se fueron para otro lado. Igual las voy a tapar con humo porque van a desaparecer obviamente en un santiamén. Listo. 3.24, amigos. El diseño muy mal hecho porque se puede llegar... Como no tenía la defensa en un solo lugar, se podía llegar más rápido a los motores. Entonces 3.24, o sea, lo hicimos en 36 segundos. Súper rápido. El rival lo hizo en 3.5. El ataque del rival también fue bueno. Pero si no tiene una buena base, tampoco puede avanzar. Así que le ganamos. Y de paso ya subimos a Liga de Hierro porque vamos con racha. Así que vamos sumando mucha más cantidad de estrellas por victoria. Tenemos el primer cofre, más el cofre de rango 11. Tenemos ya cofre de hierro para reclamar. Excelente. Bueno, también otra cosa importante a tener en cuenta para los jugadores nuevos en Warship. Siempre cuando, por ejemplo, ya sacaron todo lo que hay en 2 salas. Antes de sacar el motor de 3 salas, digamos. Primero ya, si ya estamos maxeados, antes de pasar al siguiente motor, tratemos de juntar siempre por lo menos 200 fichas. O dependiendo, digamos, si ustedes ya saben cómo se va a jugar entre salas. Por ejemplo, en esta season a mí me está funcionando lo que es granaderos con brick. Entonces traten de más o menos sacar esa cantidad de fichas que van a utilizar para llegar hasta sacar, por lo menos pongámosle hasta la brick. Porque si ustedes se pasan solamente comprando el motor y no le alcanza para desbloquear más nada, obviamente que van a perder porque le van a salir muchos jugadores que ya tienen la brick y un ataque más fuerte. Entonces no les sirve de nada pasarse rápido. Entonces siempre tratemos de contar. Ahí en pantalla nos dice cuánto vale cada cosa. Entonces podemos ir haciendo un cálculo de cuántas fichas amarillas necesitamos. Entonces van sumando, por ejemplo, aquí son 36, acá son 26 más.
Acá son otras, ¿cuánto? 20 más, 24 fichas más y unas 42 que vale la brick. Entonces más o menos ahí vamos sumando y vamos a hacer el total de fichas de desbloqueo, que son las fichas amarillas que vamos a necesitar. Entonces cuando tengamos esa cantidad recién pasamos y saltamos directamente hasta la brick, ¿sí? O si quieren ir por el camino eh, del medio, donde hay minas comunes, salud de estructura, defensa, shockmine, daño de tropas. Y seguimos, podemos también seguir jugando con Fujizuka. También se puede. Y directamente podemos saltar a ir por abajo, cortar camino, sacar el prototipo aquí, el daño de estructura. Y saltarse directamente al cuarto motor. O sea, eso lo decían ustedes, pero traten de siempre de juntar un poco más de fichas, no se pasen súper rápido. Bien, entonces con las fichas que ya gané, vamos a empezar a subir el nivel un poquito más a la metra, el llamas y el daño de estructura. Bueno, no me alcanzo para subirlo mucho más, ya no tengo fichas de mejora, pero como vamos a seguir jugando después, vamos a seguir maxeando lo que es el daño de estructura, el mortero. Y mientras pasan unos 2 días, yo calculo que juntando fichas, 2 días, hacemos el salto a 3 salas. Y en esta cuenta me voy a ir por el medio, agarrando minas, agarrando la salud de tropas. Después pillaremos el daño de tropas y de ahí nos iremos directo a 4 salas. En esta cuenta trataremos de hacer un camino diferente. Capaz que hasta la brick podamos pillar para que el Fujizuka, para que el ataque nos dure un poquito más, ¿no? O bueno, ya veremos. Cualquier duda que les haya quedado con respecto a 2 salas en esta temporada, me lo escriben en la parte de los comentarios. Espero que les sirva para empezar. Y bueno, nada, más tarde estaré subiendo contenido con la cuenta principal. eh, Donde el día de ayer, amigos, pude subir hasta rango 19 y me puse en el podio, ahí en el top 3 de global. Junto a Stoneher, que anoche Stoneher me tocó pelear con Stoneher. Stoneher ya estaba en 4 motores, una locura porque el man tiene muchas cosas desbloqueadas ya. ¿Dónde está? Ahí lo vemos, se está reforzando en 4 salas. Sacó destructivo, sacó pinas, está sacando un montón de cosas, está haciendo una buena base. Así que yo el día de hoy, después del mediodía, el cofre que llega después del mediodía, ya tengo para pasarme a 4 salas. Así que vamos a saltar el día de hoy y vamos a ver qué tal nos va, a ver si somos capaces de subir a rango 20 o un poquito más. Bueno, un saludo para todos, un abrazo y hasta la próxima.